visible. No basta lo no visible. Ya detecté que ese niño, como dice la compañera, a lo mejor tiene algún problema en la familia, a lo mejor es un niño ofendido, golpeado, o que ve que el papá golpea a la mamá, o que tiene carencias económicas, o que en la calle el vecino lo está oprimiendo, etc. Ya que me di cuenta de que hay algo de eso, entonces tengo que cambiar mi estrategia. Regresamos, niños del siglo XXI, maestros del siglo XX, estrategias del siglo XIV. Entonces yo que soy del siglo XX, ustedes ya son del siglo XXI, ¿sí? Hay que ver la estrategia. ¿Qué estrategia voy a usar para poder ganarme a ese individuo? Hacer que confíe en mí y a partir de ahí poder generar ese diálogo. ¿Sí? Vean todo esto que les estoy diciendo, entre lo que dice la nueva escuela mexicana y lo que tenemos en el contexto, se le denomina también, bueno, lo hemos denominado un grupo de investigadores, comercio dialógico. Es decir, dialogar para ir más allá, para encontrar una toma de decisiones, ahí sí, más humana, que afecte, que impacte a cómo va a salir ese niño. Lo importante de ese comercio dialógico es que si encontramos un alumno o alumna con unas limitaciones, en un año o en 6 meses, lo saquemos de esas limitaciones. Y no importa si sabe leer o escribir bien, no importa si sabe sumar y restar. Y también la neurociencia de la educación, a través del concepto de plasticidad, dice que un ser humano, cuando está en condiciones de plasticidad cerebral, rápido puede hacer maravillas. Entonces un niño que no sabe leer, de repente lo vemos que lee fabulosamente. ¿Qué pasó en ese lapso? Alguien intervino y utilizó una estrategia que potenció que el cerebro quitara eso que está ahí, derrumbara las telarañas y realizara de ese ser humano un nuevo ser humano. Y que ahora sabe leer, y que ahora no solo sabe leer, ya te domina el trinomio cuadrado perfecto, ya te hace esto, ya te hace el otro, de manera autodidacta. Muchos de los grandes sabios, los premios Nobel han sido autodidactas. Nadie de los premios Nobel siguió la escuela así, rígida, como ahorita la tenemos. Tú por allá, yo por acá, matemáticas por allá, español por acá, y no se mezclan. Hoy la nueva escuela mexicana nos pide que mezclemos las cosas y que hagamos proyectos comunitarios y que tratemos de elucidar lo que está aquí, sacarlo, ya sea bueno o malo, ya sea habilidad o no, pero hay que sacarlo. ¿Sí? Hay que debilitar ese imprinting cultural. Eso que aprendimos durante toda la vida hay que mostrarle un poquito, hay que medio podarlo y hacer que entre nueva información. ¿Para qué? Para que esa cantidad de información remueva el cerebro, podemos tomar otro tipo de decisiones. Es lo que nos pide. Eso es lo que llamaría en la nueva escuela mexicana el concepto de excelencia, en donde el ser humano por sí mismo logra descubrirse, descubrir sus insuficiencias. Así como te pregunté, a ver hijo, te preguntaría, ¿y cómo lees? Dime 2 técnicas de lectura que tú utilizas. Primero, una rápida, una pasada de lo que es todo. Lectura rápida, correcto. Después subrayar. Ahí está, 2 técnicas. ¿Quién me puede decir 20 técnicas de lectura? Ya se nos complica, ¿verdad? Entonces, si seguimos nada más esa técnica, o esas 2 técnicas, o esas 3 técnicas, o esas 5 técnicas, nos vamos a pasar toda la vida tomando decisiones con esas técnicas. Pero si yo incursiono aquí más técnicas, no solo de lectura, de vocabulario, ¿cuántas palabras nuevas usan ustedes cada día? ¿Han notado qué palabras raras dije yo hoy? ¿Las anotaron? Bueno, ojalá y las hayan anotado. Porque si quiere decir que van a incursionar nuevas palabras. Esa es otra técnica. Hay que incursionar. Nuestro discurso, aparte de las coloquial que siempre hacemos en nosotros, hay que ir incorporando palabras, un nuevo vocabulario. Por supuesto, dentro de lo que ustedes están trabajando. Bueno, otro punto que trabaja la interdisciplinaridad es una visión complementaria de la realidad, no de las ciencias nada más, de la realidad. La visión complementaria, por ejemplo, en educación, ¿cuál es el papel de la psicología? Ahí había un cuestionamiento que hacían. Bueno, la psicología hoy, a reserva de hace muchos años, es muy importante, está muy tomada en cuenta, porque desde hace como entre 5 y 10 años se empezó a meter al currículum el aspecto socioemocional y se le dio un peso. Antes no existía, se platicaba y se decía que si el niño no come, pero no había ni en el currículum ni en los estudios. Hoy
El área socioemocional es importantísimo, pero les repito, no solo el área socioemocional, sino tendríamos que hacerlo complementario, porque yo le puedo dar al maestro o maestra técnicas nuevas técnicas para que las trabaje con los niños, pero de nada le va a servir, porque solo las va a tener. Necesitaríamos diversificar esas técnicas con la comunidad, con los niños, con los papás, con el que vende en la tiendita, con todos, porque todos de alguna manera impactamos. Lo complementario tiene que ver con lo que tú haces, me impacta. Así estés en China, me impacta. Y lo que yo hago te va a impactar. Es parte de la teoría de la relatividad y que se está viendo ahorita. Lo que está ocurriendo en los polos, pues está impactando ahorita. Ayer tiene un desastre de calor, después un frío, a 2-3 cuadras llovió y aquí no llovió. En determinada área se están inundando, se les metió el agua 1,5 metros y aquí nada. Y son cosas que ocurren en otros lados pero que están impactando aquí. Y aquí también lo que hacemos tiene que ver con los demás. El ejemplo del medio ambiente es el más fácil de entender, pero no solo eso, a nivel cognitivo, lo que tú piensas, lo que tú haces, la toma de decisiones impacta en todos los demás. Entonces la escuela mexicana mete la complementariedad en esa parte de la interdisciplina, es decir, todos jugamos un papel importante, el de español, el de matemáticas, pero no solo las disciplinas, también el director, también la prefecta, también el intendente, también el señor que vende en la tiendita, porque también nos dimos cuenta en los estudios, hay investigaciones, la maestra Justa Esqueleta hace una investigación e investiga con las tienditas que están alrededor y con los profesores, y les preguntaba a los profesores, oye, ¿cómo está Juanita? ¿Cómo la ves tú, Juanita? ¿O cómo ves a Pedro? ¿Cómo ves? Y los profesores decían, no, que es muy flojo, que esto y que lo otro. Pero le preguntaban al señor de la tienda y les describía al niño hasta mucho mejor. Resulta que a veces otra persona sabe más que los mismos papás o el mismo profesor. Entonces hay que ver dónde nos desarrollamos, en cuál es un núcleo de trabajo, con quiénes se interrelacionan, porque esas interrelaciones son las que dan el comercio dialógico. Interrelaciones positivas, aquellas que hagan que el cerebro se mueva, aquellas que hagan que se tomen decisiones inmediatas, que me interese por esto, son aquellas que van a dar impacto positivo en la sociedad. ¿Cuántos jóvenes, repito, hay ahorita en la delincuencia? ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez decapitar a alguien? ¿Pasa por su mente eso? ¿O descuartizarlo? Yo creo que, no sé, al menos nosotros que pertenecemos un poquito más adelante en edad, no cabe en un ser humano, o sea, no creo que quepa en la mente de un ser humano que lo agarres y lo hagas cachitos y lo metes en una bolsa y lo vayas a tirar en el parque. Sin embargo, existe. Existe. Habría que preguntarnos por qué se está dando todo eso. Y eso es lo que también trata de tocar la nueva escuela mexicana. A que nos preguntemos por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo lo otro. Y hagamos una reflexión. Y los proyectos comunitarios que se gesten en las escuelas tienen que ir hacia ese ser humano, a ese yo complejo. No al yo nada más de mi casa, o al yo que soy alumno, o yo que soy profesor, no, al yo que se siente complejo, como parte de una sociedad, de donde lo que yo hago importa para él, importa para aquel, para allá, para todos, y que repercute, ya sea hoy, mañana o siempre. Si egresamos niños sin habilidades, ¿sí?, inmediatamente van a entrar a la delincuencia. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque no van a encontrar cabida en el CEBETIS, en el CETIS, en la UB o en otras universidades. No van a encontrar cabida en los trabajos y por lo tanto, ¿dónde está la más fácil? Por pararte en una esquina y decir quién pasa y quién entra, y decir los dichosos halcones, les pagan 15,000 pesos a la semana. Está fácil, ¿no? Mas no se han preguntado que tienen solo 2 o 3 años de caducidad, vamos a decir. Las señoritas igual, las mujeres, o sea, todo hay que analizarlo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo otro? Y ahí es donde debemos de actuar. O sea, mi actuar es otra de las cosas que cambia de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tiempo tenemos, maestra? Tenemos tiempo. ¿Todavía? Ok. En la escuela anterior, cuando hacías un examen y contestabas 19 preguntas, tienes 9. Eso todos sentíamos bien bonito. ¿Y para qué servía eso? Validación. ¿Perdón? Validación. Para validación, nada más, para acreditación. Pero para el ser humano, para ese ser humano que dentro de 5, 10, 12 años, muchos de esas personas que ahorita están, o que estuvieron hace años, ahorita son diputados, por ejemplo. La Cámara de Diputados. ¿De qué sirve que la Cámara de Diputados
tenga una fracción mayoritaria de mujeres si todas obedecen a un hombre? ¿Para qué sirve la equidad de género entonces? Nada. Pero ese diputado o diputada pasó por una escuela. Ese individuo que descuartizó, descabezó, pasó por una escuela. Ese halcón pasó por una escuela. Tendríamos que preguntarnos qué habilidades desarrollamos en esos niños para que cuando se enfrentaran a ese tipo de situaciones dijeran no. Entonces, una gran habilidad que tenemos que hoy gestar en todos los seres humanos es la capacidad de decir no. ¿Sí? Pues hay muchas cosas que están relacionadas con nuestra sociedad. Ahí es donde le dan el enfoque humanista, porque está destinado a los futuros ciudadanos, pero ya con una connotación más de autocrítica, de autoconocimiento. Entonces el pensamiento crítico parte por la autocrítica. ¿Sí? Si ahorita te pregunté qué habilidades pusiste para leer, entonces si tomáramos la autocrítica, llegarías a tu casa, a ver, me voy a analizar, a ver qué actividades tengo y qué otras cosas puedo leer. Le voy a preguntar a mi compañera o a mi compañero, oye, yo resultó que nomás tenía estas 2 o 3, a lo mejor tengo otras, pero no las pude detectar. ¿Y qué hago? Pues buscar. La humildad del ser humano se busca. Ser humilde es pedir apoyo, es pedir ayuda. No lo sé, no soy enciclopedia, hay que intentarlo. ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis traumas? Estamos estudiando psicología. ¿Cuáles son mis traumas? ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Que no sé. ¿Qué está oculto? Y no lo veo. ¿Sí? Bueno, con todos los niños se trata de que los niños busquen en sí sus insuficiencias. Ya conocemos en algunos las cosas buenas. Bueno, si sé leer, sé escribir, bueno, más o menos, sé redactar más o menos, ok. ¿Cuál sería la insuficiencia? Y tratar de corregirla. Ahí es donde el pensamiento del sur cobra vida, ¿sí? Es decir, un ser humano que se autocritica, se autoconstruye, se autoevalúa formativamente y se autotoma decisiones. Y a partir de ahí empieza a hacer lo mismo. Cada vez que hace algo, cuando hagas un trabajo, otra vez lo analizo. Cada vez hago un libro o hago esto, lo muevo. O sea, no voy a pasar 20 años, 30 años con lo mismo. Porque la vida evoluciona, quieras o no. Nos demos cuenta o no, la vida está cambiando. Entonces la nueva escuela mexicana pretende que las personas no hagan a un lado lo viejo, ni hagan a un lado lo nuevo. No nos vayamos ni por uno ni por otro, sino que sean complementarios. Esa es parte de del nuevo paradigma. No vernos como antagónicos. Ahorita, por ejemplo, que están las guerras en varios lugares, no vernos como antagónicos. Pensamos diferente, tenemos una fe diferente, ideas diferentes, formas de vestir, formas de decir, formas diferentes, pero somos seres humanos y al final somos complementarios. Es lo que tenemos que trabajar, es lo que nos pide la nueva escuela mexicana para este nuevo ser. Y ahí ustedes como psicólogos intervienen mucho en esa parte socioemocional, porque esa parte es lo que nuestro cerebro tiene aquí, que a veces está oculto, y hay que tratar de elucidarlo, sacarlo, para que nosotros mismos, por cuenta propia, empecemos a hacer otro tipo de funciones. La actualización es importante, pero lo que hagamos en el contexto es más importante. Porque yo puedo agarrar un libro y decir, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y a ver, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve esto? Lo mismo de las teorías. Ya me la aprendí, ya la vi, ahora, ¿con quién la pongo en práctica? ¿Cómo le puedo hacer? En el contexto. Y ahí es donde hoy la profesionalización docente se da más que con las lecturas. Son muy buenos los posgrados, los diplomados y todo eso. Son puntos de partida. Pero ahí es donde entra, les digo, la dialéctica. Yo tomo un diplomado, tomo una clase en Zoom, qué bonito, qué padre, qué este, qué lo otro. Llego a mi casa, ahí está. Ahí se quedó. Mañana que doy clases, las doy exactamente como hace 5, 10, 15, 20 años. Igual cuando atiendo a un paciente, etc. No hago mi recursividad, mi estudio, mi toma de decisiones. Y en la escuela mexicana se pretende que esos proyectos que hoy, por eso también lo interdisciplinar, que pongamos un proyecto y que diga ella, a mí no me gustó esto, me parece que no está bien. Tú puedes decir, no, yo creo que sí está bien, y empieza la discusión, pero una discusión argumentada. Esa es otra de las características del pensamiento crítico. No te voy a contar mis patoaventuras, ni te voy a decir, a mí me gusta, sí, pero ¿en qué te basas? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son los cimientos? Y entonces tomamos una decisión que se le llama consenso.
que es diferente a cuando votamos todos y siempre unos ganan y otros pierden. El consenso conlleva la amalgama